Bueno, vamos directos al grano. Hoy vamos a desglosar una red de acontecimientos que está cambiando el mapa geopolítico de América del Norte a un ritmo vertiginoso. En este análisis vamos a examinar de la manera más objetiva posible cómo están evolucionando las relaciones entre Estados Unidos y México, el nuevo papel de los cárteles y, por supuesto, los recientes escándalos políticos que están sacudiendo las instituciones desde dentro. Las fuentes que manejamos revelan un nivel de tensión sin precedentes. Y es que ya no estamos hablando de un simple problema fronterizo de toda la vida, no. Estamos ante un choque frontal de soberanías y de sistemas de justicia. Para que tengáis el mapa mental claro, dividiremos este análisis en 5 partes. Primero, la nueva doctrina estadounidense. Segundo, el epicentro de todo esto, Sinaloa. Tercero, el dilema político. Cuarto, el contraste en Chihuahua. Y para terminar, el impacto en la democracia. Empezamos con la sección 1. La nueva doctrina estadounidense. Un cambio en la estrategia antiterrorista de Estados Unidos. Fijaos bien en esto porque recientemente ha salido a la luz un documento de la Casa Blanca absolutamente crucial. Se trata de la Estrategia Nacional Antiterrorista y contiene una declaración que rompe con todo lo anterior. Una disposición total a actuar de forma unilateral. Dicen literalmente, si ellos no hacen el trabajo, lo haremos nosotros, especialmente si un gobierno es cómplice. Básicamente están unificando criterios de inteligencia y defensa para dejar claro que actuarán por su cuenta si consideran que no hay cooperación desde México. Desde la óptica de este documento, la soberanía mexicana pasa a ser casi una variable secundaria, más que una línea roja que no se puede cruzar. Y es que, históricamente, siempre habíamos visto el narcotráfico como un problema puramente policial, ¿verdad? Un asunto de aplicar la ley y poco más. Pues bien, esta nueva doctrina borra esas fronteras de un plumazo. Ahora el tema se eleva a la categoría de amenaza inminente para la seguridad nacional. Clasifican a los cárteles como grupos terroristas y ojo a este detalle porque es clave. Definen al fentanilo como un arma de destrucción masiva. Poner al fentanilo en la misma categoría legal que una amenaza nuclear o química es un salto brutal. Evidentemente, un cambio de paradigma así disuelve por completo los límites habituales de la cooperación entre ambos países. Pasamos a la sección 2. El epicentro, Sinaloa. El catalizador nacional. A ver, si repasamos la historia, está claro que la colusión entre la política y el crimen organizado en Sinaloa no es algo que haya surgido antes de ayer. De hecho, los primeros indicios confirmados datan nada menos que de los años 60. Pero la situación actual ha llegado a un punto de no retorno. Fijaos en la escalada. Pasamos de tener evidencias de injerencia criminal en las elecciones de 2021 a la espectacular captura de El Mayo Zambada este mismo año, hasta llegar al momento presente en el que el propio gobernador ha tenido que pedir una licencia de su cargo por la presión y las incesantes peticiones de información que llegan directamente desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El verdadero meollo de la cuestión es entender cómo funciona esto por dentro. La literatura académica nos marca una ruta tristemente clara, dividida en 3 fases. Primero tenemos la cooptación, que es básicamente comprar protección política a base de dinero. Luego pasamos a la infiltración, donde ya empiezan a colocar a su propia gente en puestos clave del gobierno. Y finalmente llegamos a la etapa más peligrosa de todas, la captura. Es aquí cuando el crimen organizado toma el control absoluto de la institución para que funcione única y exclusivamente a su servicio. Y lamentablemente, todo el análisis apunta a que lo que estamos viendo hoy en Sinaloa es precisamente esta fase final, la captura institucional total. Sección 3. El dilema político, opinión pública y contradicciones partidistas. Claro. Aquí es donde chocan de frente las promesas y la realidad. El partido en el poder, Morena, llegó con la promesa inquebrantable de purificar la vida pública, pero ahora mismo se enfrenta a una presión monumental. Y los datos no mienten. Según las últimas encuestas de T-Research, un rotundo 90% de la población en México tiene clarísimo que esta corrupción no es un caso aislado de Sinaloa, sino que se extiende por todo el país. Y lo que es todavía más revelador, el 83% de los propios simpatizantes del partido gobernante piensa exactamente lo mismo. La ciudadanía asume de forma generalizada que el problema es totalmente sistémico. Y de esta desconfianza nace una realidad bastante incómoda. Cuando se le pregunta a la gente quién debería encargarse de estos casos, un 69% de los ciudadanos e incluso casi el 40% de los simpatizantes de Morena prefieren que se aplique la justicia de Estados Unidos en vez de recurrir a los tribunales nacionales. Pensemos un momento en lo que significa esto. Es un dato demolidor, que refleja una fractura enorme y una pérdida de fe casi total en el sistema de justicia propio, hasta el punto de preferir que intervenga un país extranjero. Vamos con la sección 4, el contraste en Chihuahua, el escándalo paralelo. Para ser completamente objetivos, tenemos que ver cómo manejan las distintas facciones políticas este tipo de crisis. Y el contraste es interesantísimo. Por un lado, tenemos a Rubén Rocha Moya en Sinaloa, lidiando con acusaciones gravísimas relacionadas con el cártel. La respuesta de las autoridades federales, un énfasis absoluto en la presunción de inocencia, el debido proceso y la petición formal de pruebas.
Pero por otro lado, en el estado de Chihuahua, la gobernadora Maru Campos se enfrenta a acusaciones de permitir operaciones ilegales de agentes de la CIA. En este caso, la retórica institucional ha sido diametralmente opuesta. Ya han llamado a declarar a 50 policías y prometen que caerá todo el peso de la ley. Es fascinante observar estas discrepancias en el discurso legal, dependiendo de quién sea el actor político en el punto de mira. Por último, la sección 5. Impacto en la democracia. Lo que realmente está en juego. Si nos alejamos un poco de los escándalos puntuales y miramos la imagen completa, nos encontramos con una amenaza verdaderamente existencial. La realidad sobre el terreno nos demuestra cómo el crimen organizado va desmantelando poco a poco la democracia desde sus cimientos. Hablamos de financiar campañas enteras, de poner a candidatos a dedo y, lo más grave, de imponer su voluntad a base de violencia y secuestros de la oposición. Y no es teoría, las fuentes señalan precedentes históricos muy claros en regiones como Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. Porque, seamos sinceros, cuando es el cártel el que sustituye el voto del ciudadano y decide quién se sienta en la silla del poder, la democracia deja de existir. Y así es como llegamos al final de nuestro análisis, dejándonos con una pregunta que da mucho pero que mucho que pensar. ¿Soberanía o democracia? ¿Qué está en mayor riesgo ahora mismo? Por un lado, tenemos la sombra de perder soberanía nacional frente a un Estados Unidos cada vez más dispuesto a actuar de forma unilateral. Pero por otro, vemos el secuestro silencioso e implacable de las instituciones democráticas por parte del crimen organizado. Es, sin lugar a dudas, un dilema monumental que va a marcar el futuro de toda la región. Muchas gracias por acompañarnos en este desglose. Esperamos que haya servido para ver con mucha más claridad este rompecabezas tan complejo.